Volvió a la casa con el gesto de quien ha hecho del control una costumbre. La espalda recta, la mirada que pesa las cosas como si fueran activos en un balance. Alejandro Montalvo bajó del coche sin prisa, el traje ajustado todavía con olor a aeropuerto, el teléfono en silencio por costumbre y por culpa. La mansión le recibió con su mismo rumor habitual, pisos que chillan en la penumbra, columnas que guardan la historia de una familia que aprendió temprano a medir la vida en números. Pensó que sería una noche más, una cena, papeles por firmar, la alcaldía diciendo distinto sobre aquel proyecto de inversión. Pensó que la casa sería exacta con él, que la casa pediría de él nada nuevo, hasta que la risa le atravesó. No era la risa seca de la sala de juntas, ni un comentario en tono de obligación. Era una risa líquida, infantil, que se soltó como si nadie la hubiera puesto en jaula. Venía de la parte trasera, de ese rincón de la casa que Alejandro ya no recorría desde que su infancia quedó en manos del personal. Y con la risa, una melodía, una guitarra que no pretendía ser elegante, que no se preocupaba por los aplausos. Era una canción simple, una nana que parecía hecha de madera y de aire. Por un momento se quedó inmóvil, como si escuchara algo que no sabía que había perdido. La habitación donde entró estaba inundada por una luz cálida, la chimenea apagada, cuadros familiares, Isabela sentada en el suelo con los cabellos desordenados, las rodillas cubiertas de migas de pan, y enfrente de ella un niño de delantal manchado que sujetaba la guitarra con las manos pequeñas. Entre los dos, un anciano con el pelo blanco y las manos de quien ha trabajado la madera toda la vida, tocaba y canturreaba, y cada nota parecía limpiar un polvo viejo del aire. Isabela sonreía de un modo que Alejandro no recordaba haber visto en años. Sin reservas, sin esa rigidez que las preocupaciones adultas le habían enseñado a poner como escudo. Sus dedos, que tanto habían tocado papeles, ahora jugueteaban con la tela de la guitarra como si intentaran entenderla. El niño se llamaba Tomás. Tomás era de la calle, hijo de quien barría el mercado. El anciano se llamaba Ernesto, y vivía en la casita que la familia aún mantenía a un lado de la propiedad, la casita que desde hace décadas nadie visitaba, salvo para dejar alimentos. Alejandro se quedó mirando, y algo en su pecho se aflojó a pesar suyo. No era lástima, era la sensación molesta de encontrarse con un recuerdo que no entendía. Isabela, al verlo, levantó la cabeza con la naturalidad de quien considera la casa su mundo. El anciano se incorporó con una cortesía que no supo a humildad o a hábito y clavó en Alejandro una mirada sin sorpresa. No había temor en ella, sino la calma de quien sabe quién es. «Papá», dijo Isabela y sin más invitó a Alejandro a ponerse al lado del fuego. «Escucha a Tomás, me enseñó una canción». La matriarca, en cambio, apareció como siempre, perfecta en su postura, y con el ceño ya dispuesto en forma de decreto. Doña Graciela necesitaba que la casa fuera como una caja fuerte, y esa noche la caja fuerte tenía algo que no le gustó. La presencia de Ernesto y de Tomás en los salones de la familia le parecía una mancha de desorden sobre su historia. Caminó hacia el grupo con esa rapidez de quien está acostumbrada a decidir. «¿Quién autorizó a ese hombre a estar aquí?», preguntó sin esconder la dureza. «Alejandro, no vas a decirme que permites que un extraño trate así a tu hija. No es lo que corresponde». Alejandro, aun con la guitarra entre las manos de los demás, sintió una contracción de obligación. La casa le había enseñado a escuchar a su madre, era una ley aprendida antes que el mundo. Miró a Ernesto. Los pliegues en su cara contaban historias que los libros de la familia no mencionaban. Vio en las manos del anciano las uñas cortadas y la piel áspera de quien hace trabajos que no figuran en balances. Sin embargo, cuando Isabela se le acurrucó en la pierna, él entendió que algo en la casa había cambiado sin pedir permiso. «No es un extraño», dijo Alejandro, y su voz buscó una distancia que no sonó convincente. «Es alguien que trae música». Doña Graciela no retrocedió. Para ella la música era decorado, no remedio. Pensó ya en papeles, en la posibilidad de una nota que mancharía la reputación, en vecinos curiosos que a estas alturas del siglo escuchan cuentos donde antes escuchaban confidencias.
y en cuanto la madre dejó un espacio entre las palabras y la velocidad, Luciana Fonseca apareció como sombra, la jefa de lo cotidiano, la mano derecha que convierte la casa en maquinaria. Luciana observó a Ernesto con un cálculo que olía a conveniencia. «No está registrado en control de acceso», dijo, midiendo su frase. «Si hay algo que no encaja, hay que revisar». La declaración cayó como una pequeña bomba en la sala. Isabela cruzó las manos alrededor del cuello del abuelo de improviso. Tomás se mordió el labio, y por un segundo la canción se detuvo en los dedos de Ernesto. Alejandro notó que su corazón, acostumbrado a decisiones limpias, palpitó con cierto temor. La sencillez de esa melodía podía convertirse en motivo de vergüenza. Fue entonces que la voz de Ernesto emergió sin defensas, con una calma que no buscaba convencer, sino contar una verdad. «Vine porque a la señora Graciela le gustaban estas canciones», dijo, y en su boca la frase careció de ofensa. Era más bien una verdad pequeña. «He venido cada tanto a tocar para los niños de la zona y a veces para la casa. Me dieron permiso hace años. Si hay algún problema, no quiero molestia». Doña Graciela volvió a fruncir el ceño. Había en ella una maquinaria de pensamiento que no toleraba piezas sueltas. «Las cosas cambian», replicó. «Esta propiedad está en transición. Alejandro, ya hablamos de la casita. Es un activo que puede generar mucho. No podemos permitir que se queden estas situaciones». Esa frase, lanzada como si hablara de muebles, activó algo en la casa. La palabra activo sonó extraña al lado de la guitarra, como si un elemento humano fuera convertido en cifra. Isabela, que había escuchado con ojos grandes, miró a su padre y dijo con la sinceridad de quien no entiende razones adultas: «Pero si Ernesto cuida de mí, me enseña canciones, me ayuda con la tarea». La intervención de un niño rara vez muda el diálogo de los adultos. Sin embargo, esa noche el silencio tuvo momentos largos, como si la música hubiera forzado a que las palabras adultas cayeran en pausa. Alejandro miró a Isabela. El brillo en su cara cuando escuchaba la guitarra le recordó a algo al que él no tenía nombre, un recuerdo difuso que subía a su garganta como si fuera sal. En la cocina, Luciana ya hablaba con la secretaria, y la secretaria con el abogado de la familia. La rotulación de la casita en el inventario se convertía en una operación matemática que prometía ganancias. La posibilidad de venderla, reedificar la parte trasera para una galería privada o alquilarla a un tercero con mejor inserto social, se enhebraba con la idea de modernizar la propiedad. Para doña Graciela, todo eso eran razones de Estado. La casa debía ordenarse y todas las piezas que oscurecieran su brillo debían moverse. Ernesto, sentado frente al fuego, escuchaba con la impasibilidad que da la edad. Sus manos, pese a todo, continuaban rozando las cuerdas como si el acto de tocar fuera algo ritual, una manera de sostener su propio pulso. No pidió nada, ni cheque ni palabra largamente buscada. Cuando Tomás preguntó si podrían quedarse al menos hasta la noche, Ernesto asintió sin promesa. Sabía que la casa tenía su lógica. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Volvió a su habitación con la música aún adherida a las paredes, con el eco de la risa de Isabela clavado en la memoria. Caminó por los pasillos que conocía de memoria y por primera vez en años se permitió preguntarse por qué esa risa le afectaba tanto. En la infancia, los sonidos eran mapas. Un gatito que maulla, el olor a café de su madre, los pasos de alguien que llega. Con el tiempo, los mapas se borraron por el ritmo de los negocios, pero la guitarra había abierto una fisura. A la mañana siguiente, la normalidad pretendió volver con su traje de cada día. En el despacho de Alejandro, las ventanas mostraban un jardín exacto, la ciudad a lo lejos, y en la bandeja de entrada del correo electrónico una serie de mensajes con asuntos marcados en rojo. La casa, sin embargo, ya había hecho su trabajo. Las personas que la administraban entendieron con rapidez que la presencia de un habitante no registrado era una vulnerabilidad. Luciana, pragmática, ya tenía un plan. Argumentos, papeles y la identificación de cualquier objeto valioso que pudiera justificar una medida de fuerza. No era la primera vez que la maquinaria de una familia poderosa
miraba con desdén la vida de quienes vivían alrededor. Era más bien una vieja costumbre: limpiar la vista, reorganizar las prioridades, eliminar lo que no encajaba con la imagen. Pero aquella vez la música había puesto una dificultad inesperada. Era imposible presentar a un anciano que acariciaba una guitarra como una amenaza real. Aún así, la política de la casa no se dejaba conmover por las cuerdas. Esa tarde, en la sala grande donde habían oído la canción la noche anterior, se celebró una reunión en pequeño. Doña Graciela abrió la sesión con la autoridad de siempre. Luciana presentó un dossier donde la palabra casita tenía números al lado. Alejandro guardó silencio, no por indiferencia, sino por algo más parecido a una cautela. No quería tomar decisiones a la ligera. Sabía que su firma podía convertirse en sentencia. Pensó en Isabela, en su risa, y en la fragilidad de los instantes que la casa dejaba pasar sin notarlos. «Es una estructura que nos pertenece desde antes de la compra del condominio», dijo Luciana. «Tenemos documentos que permiten la expropiación administrativa por desuso. Además, el mantenimiento nos cuesta». «La casa no está en ruinas», replicó la secretaria técnica. «No hay que apresurarse. Podemos ofrecer una renta simbólica». Doña Graciela no pareció inclinada por la renta simbólica. Había en su manera de ver las cosas un principio: conservar o colocar. No permitiría que la casa fuera usada como refugio de historias sueltas. Las historias sueltas le incomodaban. «Otra cosa», añadió Luciana. «Se encontró un brazalete antiguo en la sala de mantenimiento ayer. Es una joya con medallón. No está registrado y el personal dice no saber de quién es. Es probable que alguien lo extrajera y la situación con Ernesto lo complica. Si hay un robo, tenemos más que razones para proceder». La mención del brazalete fue la chispa. Alejandro sintió el tono secarse en su garganta. En la casa, los objetos no son objetos sencillos, son talismanes que nombran pertenencia. Un brazalete perdido se convierte en evidencia en el lenguaje de quienes valoran lo que es suyo. ¿Podía algo tan pequeño precipitar una expulsión? La idea le pareció severa, pero en la sala todos calcularon el impacto. «Si hay robo», intervino el abogado por teléfono sin aparecer siquiera, «es procedente separar a la persona de la casa mientras se aclara. Por precaución». Las palabras vinieron como orden. No hubo acusación formal aún. Bastó con que la maquinaria empezara a rodar. Entre el personal se hablaba en voz baja y alguien ya había hecho a Ernesto responsable sin tener que nombrarlo. El anciano, lejos de la sala, continuaba afinando la guitarra en la casita, sin sospechar que su presencia comenzaba a ser interpretada como riesgo. Isabela supo del brazalete por el velo de tensión que se posó en la casa. Cuando le preguntó a su padre, él no supo qué decir. Las piezas se le pegaban a la lengua como si fueran cuentas de algo que no quería adornar. Por la tarde, la rutina de la casa cambió. 2 empleadas fueron a revisar las pertenencias de Ernesto con la determinación de quien busca una justificación. La escena tuvo la violencia silenciosa de los actos hechos por poder. Moverse en los bolsillos, abrir un estuche, mirar con la sospecha que se alimentaba de la pobreza de quien no supo protegerse. En la cocina, doña Mercedes, la enfermera jubilada que todavía trabajaba para la familia en pequeñas cosas, observó con inquietud. Tenía memoria. Recordaba voces, momentos, nombres que se confundían con la historia de la casa. Sabía, por ejemplo, que Ernesto había estado cerca de ella en algún tiempo, que había tocado para ella cuando la señora de la casa, la madre de Alejandro, pasó sus últimos días. Tenía eso en la piel, la sensación de que algunos gestos humanos no caben en inventarios. «No me parece correcto», murmuró doña Mercedes a la doméstica que la escuchaba. «Ese hombre ha hecho más por esta casa que muchos otros que llevan título», pero su voz no era la que decidía. En el pasillo, Luciana sacó el brazalete de una pequeña bolsa de su cartera y lo puso sobre la mesa del comedor como si mostrara una pieza de museo. Era discreto, con una piedra pequeña y un grabado que nadie reconoció al instante. Para quienes miraban, el objeto hablaba. Alguien lo había perdido, o alguien lo había perdido de forma mala vida, y el problema estaba servido. Cuando llamaron a Ernesto para pedirle explicaciones,
Él llegó con la calma de quien teme la incomodidad, pero confía en su inocencia. No tenía lujo para defenderse, solo historias, y la honestidad de quien no sabe encubrir lo que no es suyo. Lo hicieron esperar en la antesala, y su sonrisa se fue empequeñeciendo. Tomás, que no comprendía del todo, miraba desde la puerta con la guitarra en una mano y el otro brazo sobre la madera, sosteniendo la certeza de que algo malo se estaba cocinando. —¿Dónde conseguiste esto? —preguntó una de las empleadas, sosteniendo el brazalete casi con desprecio. Ernesto negó con la cabeza. Sus ojos, sin embargo, se volvieron hacia la guitarra y hacia el niño que la respiraba. Sabía que aquello podía ser prueba o condena, según cómo se mirara. —No es mío —dijo simplemente—. A veces recojo objetos que encuentro en el camino para entregarlos donde corresponda. Pregunten en la iglesia del pueblo si alguno perdió algo. La respuesta no le pareció suficiente a los que ya habían decidido. La acusación en las casas de poder raras veces necesita pruebas irrefutables. El rumor, la sospecha y la falta de testimonio convierten a quien no tiene voz en el acusado perfecto. Así, sin que el proceso se comprara con un juicio justo, se pidió a Ernesto que abandonara la propiedad temporalmente mientras se aclaraba el asunto. Le ofrecieron un lugar en la pensión municipal, pagado por la familia, una solución técnica que en la práctica significaba expulsión de la vida de la casa. Isabela, al enterarse, se abrazó a la guitarra como si pudiera prevenir la salida. Sus ojos fueron de niño a hombre y vieron la injusticia sin nombre. Tomás se mantuvo silencioso, sin entender por qué la música, que había sido puente, ahora era argumento para cortar. Alejandro en ese momento vivió un tirón contradictorio. Por un lado, la disciplina de la casa le llamaba a colaborar. Por otro, la visión de su hija aferrándose a una canción le partía como cosa enterrada. «No podemos permitir que se quede mientras investigamos», dijo doña Graciela, y su voz no admitió más que el asentimiento. Ernesto recogió su guitarra con manos que no temblaron a la vista, pero sí por dentro. No se defendió con vehemencia. Su dignidad era otro tipo de resistencia. Tomás le tomó la mano y sin drama le dijo: «No te vayas, don Ernesto». El pedido del niño fue una filigrana de verdad que atravesó la sala. En un gesto que nadie había esperado, Alejandro se levantó. No intervino con furia ni con una voz que impusiera. Caminó hacia donde estaba Ernesto y posó una mano en su hombro como quien hace un contacto mínimo con el mundo. «Espérame afuera», dijo Alejandro con la voz que solo usa quien quiere ganar tiempo. «Hablemos». La frase fue una concesión y a la vez una deriva. Fuera de la casa, en el aire frío de la tarde, la imagen de Ernesto sentado en el escalón con su guitarra al costado parecía una postal de vida que no cabía en la narrativa de la familia. Tomás se quedó junto a él, y la risa de Isabela se apagó como se apaga una luz cuando alguien la desconecta. Alejandro miró al anciano, y por un instante la memoria le trajo una escena que no encajaba con sus recuerdos ordenados. Un niño en un charco de barro, dos manos que lo sacan con rapidez, una voz que decía «respira», alguien que le cubre con una chaqueta vieja. La imagen apareció como una sombra que escribió su nombre en el hueso. Sintió un vértigo que lo dejó mudo. No supo si aquello era verdad o solo un eco. «¿Conoces a mi madre?», preguntó, y fue la pregunta más pequeña que pudo hallar. Ernesto contempló su rostro con la serenidad de quien ha visto pasar muchas estaciones humanas. «Sí», respondió. «Toqué una vez para ella cuando estaba enferma. Le gustaba esa canción de cuna que supe cantar. Era una mujer de luz», se me quedó la melodía en la memoria. La mención de la madre hizo que Alejandro tragara. Había guardado de ella recuerdos con cuidado, como piezas frágiles. No esperaba que alguien más recordara lo que él mismo había perdido. La conversación pareció abrir una puerta que nadie había hecho girar. Ernesto no pareció saber de la relación que su confesión podía desatar. Para él, hablar de la madre era un gesto de cortesía, un recuerdo humano. Para Alejandro, era un disparador de culpabilidad y de gratitud entremezcladas. Sin embargo, la casa tenía prisa. Luciana regresó con la precaución de quien ya había decidido. La empresa de seguridad esperaría la orden, y la pensión municipal había sido contactada. Lo ocurrido comenzó a perfilarse
como un caso cerrado, una búsqueda de seguridad y protocolo. Ernesto fue invitado a recoger unas pertenencias y a seguir un camino que se presentaba como cuidado, pero que en el fondo era una expulsión. Antes de irse, Ernesto miró a Alejandro de forma directa y dejó caer una frase que Alejandro en ese momento no supo interpretar por completo. «Cuide a su hija», dijo Ernesto. «La música cura lo que los papeles no pueden ver». Con esa frase, como si fuera una bendición sencilla, tomó su guitarra y subió al sendero que llevaba a la casita. Tomás caminó a su lado con la mochila puesta y la mirada resuelta de un compañero. La escena fue tan compuesta que nadie pareció capaz de romperla con un gesto. Solo Isabela se quedó sentada, con las manos clavadas en las cuerdas, como si quisiera arrastrar a Ernesto de regreso con el sonido. Alejandro cerró los ojos un momento. La imagen del anciano marchando llevó consigo una mezcla de desorden, la sensación de que la casa, que se había organizado toda la vida para contener la historia, ahora dejaba escapar algo que no quería admitir. En la oficina, mientras revisaba documentos, la frase de Ernesto se le pegó a la mente. La casa, que había sido caja fuerte, le mostraba su lado más frágil, la posibilidad de que no todo se resuelva con firmas. Poco después de la partida de Ernesto, llegó la noticia formal. La policía local había encontrado el brazalete en un rincón cercano a la casita. El hallazgo se interpretó como confirmación. Había testigos que vieron a alguien merodear. Luciana presentó lo sucedido como una certeza. Para la familia, el proceso había sido técnico. Había que preservar reputación y orden. Para Isabela, todo fue un corte que dejó sangre en las esquinas de la casa. Esa noche Alejandro se sentó en su despacho con la ventana abierta. El jardín respiraba y la ciudad mostraba sus luces. Pensó que la decisión de la familia había sido correcta según las reglas que había aprendido. Sintió también un peso que no encajaba en términos contables. Esos fueron los primeros atisbos de la grieta. La música le había recordado una deuda que no estaba en los balances. A la mañana siguiente, sin embargo, una carta encontró su camino hasta su mesa. Escrita a mano, con una letra menuda, la carta venía de quien menos habría imaginado. Doña Mercedes la había enviado, y su nota era una mezcla de aliento y advertencia. Decía, en pocas líneas, que la memoria a veces guarda cosas que la casa olvida, y que a veces era menester mirar más allá de los documentos. La carta no hacía juicios, solo nombraba la música y una fecha. Alejandro leyó la nota y sintió el peso de esa fecha sin poder definirla. Su vida estaba hecha de calendarios de pago, de juntas y de planes, pero la carta hablaba de un ayer que había sido urgente y pequeño, como una operación de salvamento que jamás llegó a ser noticia. Empezó a recordar con mayor nitidez el olor a humedad de aquella tarde de niño, la sensación de que el mundo se iba a desbaratar y alguien le cubrió con algo que no era suyo. La memoria no era clara, tenía el contorno de todo menos el centro. Era posible que, sin pensarlo, su familia hubiera expulsado a quien lo ayudó a sostener el aliento la primera vez. La idea cayó como una semilla inquietante. ¿Y si aquel anciano que hoy ven lejos había sido la mano que lo sostuvo entonces? ¿Y si la canción que hoy le devolvía a Isabela era la misma que había salvado algo suyo hace años? La posibilidad no encajaba con la seguridad que doña Graciela deseaba, pero las posibilidades no pedían permiso para entrar en la mente. Cuando Alejandro salió a la calle para tomar aire, la casa le parecía más grande y, sin embargo, más frágil que antes. Recordó la sonrisa de Ernesto, la manera en que posó la guitarra en la falda de Tomás, la simpleza de su gesto, y supo, con la claridad que a veces concede el remordimiento, que tenía que hacer algo distinto a lo que la casa había planeado. No sabía aún qué ni cómo, pero la voz de su hija le pesaba en el centro del pecho, el modo en que la música le había devuelto algo que él mismo había perdido. Antes de volver al despacho, Alejandro abrió un cajón donde guardaba recortes de su infancia y encontró una fotografía pequeña, con las orillas gastadas, un grupo en un día de campo, su madre joven, él mismo en brazos de alguien que no recordaba del todo. Había una figura al fondo, borrosa,
pero con los dedos en posición de tocar una guitarra. La imagen, minúscula, parecía empujar la certeza. Su respiración se aceleró. No se trataba solo de la herencia material, había una deuda humana que ahora le llamaba. Esa tarde, mientras la casa seguía con su coreografía de justificaciones, Alejandro tomó una decisión que aún no expresaría en voz alta. No dejaría que la imagen del anciano desapareciera sin intentar saber más. No sería un gesto teatral, ni un acto de exhibicionismo. Sería una búsqueda discreta, silenciosa, propia de alguien que ha aprendido a moverse en los márgenes. Tenía contactos, registros, memoria de quien había sido voluntario en cierta iglesia del pueblo. No sabía qué hallaría, pero la nota en la foto le parecía una promesa rota que debía recomponer. Tomás, mientras tanto, yacía en la casita que ya comenzaba a quedar vacía. La guitarra reposaba sobre la mesa como testigo. No comprendía por qué la casa había decidido expulsar a quien le cantaba. No entendía las razones de la reputación ni la urgencia de las ganancias. Para él la música era un idioma claro. Si se afloja, alguien se va. A la noche, en su habitación, Alejandro miró la fotografía una vez más. Recordó que de niño había creído que había algo inquebrantable en las manos que lo habían tocado. No podía estar seguro de si, en su memoria, esas manos eran de Ernesto. No tenía prueba, solo una sensación. Y las sensaciones, en su caso, solían acabar en la papelera del despacho si no tenían respaldo. Pero esta vez la sensación le quemaba. La historia se había acelerado hasta un punto donde las decisiones iban antes de las certezas, y era esa prisa la que Alejandro, por primera vez, no quiso seguir sin detenerse a mirar. Salió al jardín con la intención de buscar más allá de los documentos, de preguntar sin que la mansión se enterara. Sabía que si avanzaba con cuidado, podría encontrar un rastro, un testigo, un papelillo que le regresara a la verdad. La puerta principal, al cerrarse detrás de él, pareció insensible al temblor que llevaba dentro. Caminó hacia la casita, hacia el sendero por el que Ernesto y Tomás se habían ido esa mañana, y por primera vez desde que la casa le había enseñado a medirlo todo, Alejandro decidió medir no con números, sino con la posibilidad de reparar. Encontró una hoja olvidada en el portal, una nota que alguien había dejado por descuido, con una dirección. La dirección apuntaba al albergue cercano, al lugar donde los desplazados se refugiaban cuando la ciudad decidía que ya no tenían sitio. Entonces, sin saber aún que la búsqueda lo llevaría a la misma persona que, años atrás, le había salvado la vida, Alejandro cerró la mano alrededor de la nota y partió en silencio. Antes de irse, vio a Isabela desde la ventana. Se asomó con una guitarra en el regazo, y al sentir su mirada, Alejandro notó cómo la casa dejaba de ser solo un lugar para convertirse en un territorio de memoria. Salió con el impulso de quien emprende un viaje sin mapas, porque a veces la única manera de saber quién se es encontrando a quienes nos hicieron. Si esta historia te está atrapando, quédate con nosotros hasta el final para descubrir por qué una sola decisión puede cambiarlo todo. El albergue estaba al borde de la ciudad, donde las luces de la mansión quedaban lejos, y el rumor de la autopista sonaba como un recuerdo que no reclamaba nada. Alejandro no dijo demasiado al llegar. Habló con la directora con la frialdad que le dictaba la prudencia, y en el fondo, con la urgencia que no se atrevía a nombrar. Le bastó una dirección borroneada y el nombre de Ernesto para que la mujer lo mirara con una mezcla de curiosidad y comprensión. Le indicó un patio trasero donde, al fondo, había una salita de estar con almohadones y una radio siempre encendida. Lo vio antes de que él lo viera. La silla junto a la ventana, el perfil blanco de su cabello, la guitarra apoyada sobre las rodillas, como si no hubiera perdido costumbre. Ernesto tocaba despacio, una nana que había escuchado a Alejandro desde la noche anterior. Solo que ahora la melodía le hablaba a la memoria como si las notas fueran fósforos que encendían pedazos olvidados. Tomás estaba ahí también, un poco más delgado por la vida de la calle, con la mirada alerta y la guitarra menos gastada de lo que Alejandro recordaba en su mente. Al ver entrar al hombre trajeado, el niño no se sobresaltó, mas sí inclinó la cabeza
como quien saluda a un invitado conocido. Ernesto se quedó inmóvil cuando lo reconoció. Durante un segundo su rostro no mostró nada que se pudiera leer. Después, la vieja seriedad que lo había acompañado toda la vida se transformó en un asomo de algo más frágil, atención y quizá una memoria que no quería hacer ruido. «Señor Montalvo», dijo él con la cortesía de siempre. No esperaba visitas. La voz de Alejandro se rompió antes de que pudiera controlarla. Se acercó y, sin formular un plan, dejó caer la carta y la foto que llevaba en el bolsillo. La fotografía, amarillenta, mostraba un arroyo desbordado y, en primer plano, a un hombre que corría con un niño en brazos. Era un recorte de periódico que Alejandro había encontrado en el archivo familiar la tarde anterior. El pie de foto hablaba de una crecida inesperada y de vecinos que ayudaron a rescatar a niños de la ribera. En el centro, la figura que levantaba a un menor llevaba la misma postura de Ernesto, el mismo gesto de quien carga no solo un cuerpo, sino una promesa de vida. Ernesto miró la imagen y después a Alejandro. No hizo grandes comentarios. Su expresión solo fue un mapa de lo vivido. «Fue hace muchos años», murmuró. «La corriente se llevó a unos cuantos. Yo no pensé en otra cosa que sacar a los chicos que vi. El agua no distingue apellido, señor». Aquellas palabras, dichas con la modestia del que no busca crédito, hicieron que la memoria de Alejandro explotara en colores. Vio, con la nitidez de quien recupera un escondite, la escena de un día que había permanecido fragmentado. Barro, la mano de alguien que lo arrastraba fuera del agua, la falta de aliento, la sensación de que una voz decía su nombre y uno respondía sin saber por qué. Sintió, con más fuerza que la ira, la gratitud y la vergüenza juntas. Años en los que creyó ser un sobreviviente por suerte, y no por la mano que lo sujetó. «Fuiste tú», dijo, la frase simple y rotunda. «Me salvaste la vida». Ernesto asintió, sin orgullo ni fanfarrias. Sus ojos buscaron a Tomás, y en su gesto hubo una transferencia de cuidado. El mismo que había ofrecido a un niño de barro, ahora ofrecía a otro con zapatos rotos. «No recuerdo su cara con detalle», añadió Ernesto. «Hay rostros que el tiempo vuelve borrosos para sobrevivir, pero sé que había una mujer que gritaba que no quería perder a su hijo del brazo. Aquel día, la gente hizo lo que pudo. Yo fui uno de tantos». Alejandro se dejó caer en una silla y cerró los ojos. El peso de la casa, de decisiones que creía justificadas, le vino encima con la virulencia de un golpe. Había estado a punto de expulsar a quien le había devuelto el aliento cuando era un niño. La ironía era tan punzante que le dolió físicamente. La rueda donde su familia medía la razón había girado sin detenerse a mirar el pasado. «No requirieron pruebas», balbuceó Alejandro, disculpándose con una piel que sentía demasiado fina. No quería aceptar que pudiera ser como la casa prefiere ver, un problema. Ernesto lo miró con compasión, sin condena. Había vivido lo suficiente como para entender que las decisiones humanas nacen también del miedo y de la costumbre. La directora del albergue, que los miraba desde la puerta, entró y ofreció un té con manos que conocían la táctica de calmar antes de hablar. Alejandro la observó y, con la mirada aún hinchada, le pidió que le contara todo lo que supiera del brazalete. Cuando apareció quien lo trajo, la secuencia de pasos. La mujer, tanto por lealtad institucional como por honestidad, le explicó que el brazalete había sido hallado por un empleado municipal que limpiaba un canal cercano, pero que en los archivos del albergue había historias, cartas, recortes que hablaban de rescates y de manos que habían ayudado sin pedir nada. Le mencionó a doña Mercedes y a un antiguo vecino que hacía años no vivía en la ciudad, pero cuya memoria quedaba en la hemeroteca. Fue en la hemeroteca municipal donde Alejandro, con su tarjeta de empresario y su apremio, consiguió algo más que recortes. Encontró una nota, una columna pequeña de opinión de la época, que mencionaba a un hombre de la ribera que había rescatado a varios niños el día de la crecida, y que en la foto aparecía con un gesto en la cara que Alejandro reconoció como el de Ernesto. No era una prueba legal, era algo más íntimo, un hilo que conectaba un presente equivocado con aquel pasado que lo había hecho vivir.
La investigación en la mansión avanzó a la vez. Alejandro, de regreso a la casa, actuó con la discreción de quien no quería convertir la injusticia en espectáculo, pero sí en verdad que fuera imposible ignorar. Reunió a doña Mercedes en su despacho con la apuesta de escuchar sin interrumpir. Ella, con las manos gastadas de quien había atendido vidas y cortinas, le contó lo que sabía, que Ernesto había visitado la casa años atrás para tocar una canción a la señora cuando estuvo enferma, que había sostenido la guitarra con la misma ternura con que ahora la sostenía Tomás, y que, cuando el incidente de la crecida ocurrió, fueron vecinos humildes quienes se lanzaron sin pensar en papeles. «Yo lo vi, Alejandro», dijo Mercedes, y la memoria le afloró por la garganta. «Lo vi con la chaqueta empapada y la cara del que no piensa en más que en sacar niños. Miré hacia otro lado y le agradecí a Dios sin saber su nombre. Solo sabía que estaba allí». Esa tarde, Alejandro pidió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad que cubrían la casita y el patio trasero. Sabía que cualquier prueba visual no demostraba emociones, pero sí podía mostrar gestos concretos. ¿Quién había entrado en mantenimiento la noche antes del brazalete? ¿Quién había pasado por la sala con un bolso o una mano sospechosa? Con la ayuda de un técnico, revisaron horas y horas hasta encontrar un fragmento. La jefa de lo cotidiano, Luciana, entrando en el espacio de mantenimiento con una bolsa de mano. Un segundo clip, más revelador, la mostraba salir con la misma bolsa, pero con un paso más rápido y una mirada que evitaba la cámara. La evidencia no era espectacular ni sensacionalista, era administrativa, casi trivial, pero tenía la fuerza de lo que sucede cuando las intenciones se prueban por acciones pequeñas. Alejandro observó cada vez más incrédulo la secuencia. Luciana, la mujer que había presentado el brazalete como hallazgo, aparecía claramente en las imágenes. La foto del periódico que lo conectaba con Ernesto, más la secuencia de cámaras en casa, no dejaban lugar para mucha interpretación. Algo se había orquestado para justificar la expulsión. Cuando la confrontación llegó, no fue en público, aunque Alejandro sintió la tentación de hacer de aquello una escena. Prefería que el cambio fuera limpio, sin espectáculo. Citó a Luciana en su despacho y le mostró las imágenes. Ella, que había aprendido a leer las intenciones detrás de las palabras, trató primero de zafar con explicaciones técnicas, revisaba mantenimiento, llevaba una bolsa de logística, había sido una coincidencia. Pero el video, frío y exacto, tenía el aire culpable de quien no espera ser interpelado por la memoria visual. No podía permitir que la casa quedara vulnerable, murmuró Luciana en un intento de justificarse. Esa casita, señor, era un riesgo. Si la reputación de la familia se mancha, se pierde la posibilidad de hacer lo que hay que hacer. Alejandro la dejó hablar, y mientras ella explicaba, sintió que su propia vida estaba cambiando de eje. No era solo el gesto de ella, era la visión que había permitido que el gesto ocurriera, la mirada utilitaria de una propiedad que pesa más que la dignidad de las personas. No quiso gratificar la lógica de la culpa con palabras públicas, pero tampoco podía permitir que su mano quedara vacía. Pidió a Luciana una declaración por escrito y, en privado, le comunicó que retiraría la acusación contra Ernesto y pediría disculpas públicas en el momento adecuado. Le dejó además una consecuencia administrativa, una reasignación en la casa que no implicara el ejercicio de autoridad sobre personas vulnerables. No le gustó su decisión por la frialdad de la gestión, le gustó por la claridad moral que pretendía restaurar. Pero el mayor movimiento tenía que ser con su madre. Alejandro no buscó la confrontación como espectáculo. Fue a la sala principal, donde doña Graciela solía recibir la tarde como quien repasa finales. La encontró con su taza de té, su postura impecable, la mirada que aún quería dirigirlo todo. Al principio la conversación fue fría, una prueba de dos inercias, la de la autoridad y la del silencio. Alejandro desplegó aquello que había acumulado, la foto, la grabación, las cartas de doña Mercedes, la confirmación de la directora del albergue. Le habló de la crujiente ironía de casi expulsar a quien le había salvado la vida. La reacción de doña Graciela no fue de ráfaga. Primero negó,
no por maldad, sino por costumbre. Negar suaviza la evidencia hasta que la evidencia se impone. Cuando la evidencia se impuso, algo en su rostro se desmoronó sin teatralidad. La fachada cedió a un remordimiento auténtico. Recordó con voz temblorosa la imagen de una mujer joven en la casa, el llanto, la cama que se parecía a un rincón de un hospital, la canción que alguien tocó y que ella no supo apreciar. Recordó también la prisa, las decisiones tomadas como almacenamiento de seguridad, y la sensación de que el mundo exigía orden más que humanidad. Siempre pensé que proteger la casa era proteger la memoria, dijo. Pero hay memorias que no se protegen con paredes, se protegen con gente a la que debes mirar a los ojos. No fue una confesión de crimen, pero fue una admisión de culpa moral. Doña Graciela reconoció que al priorizar la reputación había dejado espacio para que otras manos hicieran lo que creyeran necesario. Lloró poco, sin escenografía, más como quien libera algo pesado de la garganta. Alejandro no buscó la ceremonia del perdón inmediato. Pidió gestos concretos que acompañaran a las palabras. Primero, la familia retiró la denuncia formal contra Ernesto. Alejandro se encargó de que un notario diera fe y de que se hiciera un anuncio sencillo. La acusación resultó ser infundada y la familia expresaba arrepentimiento por el daño causado. No lo subrayó con bombo, lo dejó como una corrección necesaria. Más allá del gesto legal, Alejandro articuló una reparación práctica. La casita no sería vendida ni expropiada. Sería convertida en un centro de música y cuidado para niños de la zona, con una administración mixta entre la familia y la comunidad. Se destinaría parte de la herencia a una beca para niños como Tomás, para que pudieran estudiar música sin costos. Organizó personalmente fondos que garantizarían su funcionamiento por años. Además, y con la aspiración de que la reparación no fuera solo simbólica, transfirió recursos para que Ernesto tuviera un contrato formal, acceso a servicios de salud y apoyo para su oficio, arreglar guitarras, enseñar, participar en la planificación del centro. Ernesto escuchó todas esas propuestas con la misma humildad con la que había tomado una guitarra décadas atrás. No buscó títulos ni celebridades. Dijo que prefería dejar que las canciones marcaran lo que sus palabras no podían. Aceptó, aunque le parecía extraño que la misma casa que lo había echado ahora le ofreciera un lugar formal. Alejándose de la retórica, pidió que Tomás pudiera estudiar con un maestro si era posible. Alejandro lo miró y supo que la promesa era más importante que el contrato. La vida en la mansión cambió con pequeños gestos. Isabela volvió a recoger la guitarra sin la certeza de autoprotegerse. Alejandro fue con ella a una de las primeras clases que Ernesto dio, donde el anciano dejó que las cuerdas fueran puente entre generaciones. Tomás, nervioso, aprendió a sostener acordes. La niña, con la mitad de su infancia recuperando superficie, empezó a hablar más con su padre. Luciana fue desplazada sin escándalo, con la dignidad que la casa quiso guardar para no humillar a nadie en público. Se le ofreció un retiro administrativo y la posibilidad de reubicarse en un rol que no implicara el manejo directo de la vida de los demás. Pero había algo que necesitaba más cuidado, el orgullo de doña Graciela. Alejandro no buscó humillarla para que aprendiera. Le pidió que participara en la inauguración del centro, no como ceremonia de reparación forzada, sino como compromiso real. Ella accedió con pasos cortos, respirando entre su autoridad y el reconocimiento del daño. En el acto, frente a vecinos, trabajadores y algunos periodistas locales, doña Graciela pronunció palabras medidas. Habló de la necesidad de mirar más allá de los papeles, de entender que la grandeza de una casa también se mide por la dignidad que le ofrece a quienes la rodean. No fue una absolución condecorada, fue un paso hacia la palabra que corrige. La inauguración del centro fue sencilla. No hubo lente resplandeciente ni advertencia de máscaras. Hubo una mesa con té, guitarras alineadas y niños que miraban con curiosidad. Ernesto, con la guitarra que le habían regalado como gesto de bienvenida, tocó una nana que hizo callar a la sala. Las notas flotaron y dejaron en todos la sensación de que algo se reconstruía. Alejandro, parado detrás, sintió que cada acorde ponía en orden parte de su alma.
no por mérito, sino por la verdad que había decidido enfrentar. En los meses siguientes, la reparación se volvió una rutina. Se contrató a maestros de música, se abrió una convocatoria para becas, se organizó un pequeño taller de reparación de instrumentos. La casita, antes destinada a ser dividida en una galería privada para invitados de la élite, se transformó en un taller donde las manos de los niños y las de trabajadores aprendían a devolver a la madera su voz. Tomás recibió una beca y empezó a presentarse con cierta timidez en pequeños actos del vecindario. Isabela, que había aprendido a sonreír sin tiritar, tocaba con él en la sala de la casa, y aquellos sonidos, antes contrastantes con el silencio del poder, se volvieron una nueva armonía. El trabajo de Alejandro en la mansión también cambió. Siguió firmando contratos y guiando inversiones, pero ahora su mirada tuvo otra luz, la posibilidad de medir no solo por números, sino por vidas. Encontró en el centro una forma de inversión que no generaba dividendos mensurables, pero sí recuperaba algo que no tenía precio. Su relación con su madre se volvió más franca, aunque no exenta de tensiones. Ella comprendió que su mundo había sido una brújula demasiado afianzada en la preservación. Las conversaciones entre ambos ya no eran dictámenes. Fueron negociaciones con nostalgia y deseo de enmienda. Luciana, por su parte, vivió el resto de su permanencia en la casa como una lección. No la expulsaron con escarnio. Se le ofreció la posibilidad de asistir a tutorías sobre liderazgo ético y de participar de la gestión del archivo histórico para que aprendiera a mirar el pasado con otros ojos. No hubo exaltación del perdón fácil, hubo, en cambio, una invitación a no repetir. Mientras tanto, algunos miembros del personal que habían sentido la humillación de Ernesto como una herida fueron compensados con oportunidades de formación y estabilidad. La reparación, cuando fue honesta, trajo alivio también a quienes habían colaborado sin tener herramientas. Con el paso del tiempo, Alejandro descubrió que la verdad no se cerraba con una firma o con un acto simbólico. Había que ejercer la paciencia como disciplina. Hubo días en que la presión de la empresa le volvió a pedir surcos de pragmatismo que chocaban con la vida del centro. Tuvo que recordar una y otra vez que cambiar la dirección de una casa mendiga constancia y que las decisiones que lo redimían debían resistir la tentación de volver a priorizar la ganancia. No siempre lo logró. Hubo errores administrativos, desacuerdos, dudas, pero la brújula estaba puesta en otro lugar, y eso marcó la diferencia. En una tarde de invierno, mientras la nieve, rara en esas latitudes, empapaba los techos, el centro organizó una pequeña función para celebrar el año de su inauguración. Se reunieron vecinos, trabajadores, familias de los niños becados y algunos miembros de la prensa local. En el escenario improvisado, Ernesto subió con su guitarra y sin grandes palabras empezó a tocar la misma nana que había detenido aquella cadena de acontecimientos. La melodía se expandió como una mano puesta sobre un pecho que ya no respiraba con angustia. Isabela, sentada al lado de su padre, tomó la mano de Alejandro y la sostuvo con la confianza que ahora podía ofrecer. Tomás, en el segundo acorde, dejó ver la torpeza de quien aún aprende, pero también el coraje de presentarse y arriesgar su voz. Cuando la canción terminó, el aplauso fue breve pero sentido, ningún júbilo exagerado, solo el reconocimiento de que esa noche no se trataba de ganar algo, sino de cuidar lo que se tenía. Después de la función, Alejandro se acercó a Ernesto y con la solemnidad de quien ha sentido la deuda, le habló sin grandilocuencias. «No sé si podré decir todo lo que debería», murmuró. «Pero quiero que sepas que ahora la casa te pertenece tanto como a cualquiera. No permitiré que nadie vuelva a expulsarte». Ernesto respondió con la sencillez que lo caracterizaba. «Ni la casa ni yo pertenecemos a un solo nombre. Pertenecemos a los que la habitan con respeto». Las palabras fueron pequeñas. El gesto, sin embargo, fue enorme. La vida continuó con su ritmo imperfecto. Alejandro aprendió a pedir consejo a los maestros del centro. Doña Graciela frecuentó la sala para escuchar las prácticas y, a veces, se quedó en silencio como quien aprende a mirar sin controlar. Tomás se inscribió en la escuela de música que la fundación costearía
y más adelante recibió una beca para estudiar en una academia municipal. Luciana se ocupó de crear un archivo sobre la historia del barrio, donde las voces de los vecinos tenían un lugar. Quizá lo más valioso fue la canción. La nana, que había rescatado algo de Alejandro, se volvió un emblema, no por su melodía en sí, sino por la historia que cargaba. La historia de una mano que no preguntó por apellido antes de ayudar, la historia de una casa que aprendió a medir su grandeza por los gestos que ofrecía, la historia de un niño que pudo seguir. En reuniones domésticas, cuando la conversación amenazaba con volver a temas de ganancias, alguien, a veces Alejandro, pedía que se tocara la canción. Era un recordatorio y una promesa. Un día, pasados ya algunos inviernos, Alejandro abrió un sobre que traía una carta del albergue. Tomás había sido seleccionado para un taller en la ciudad y le habían ofrecido una presentación en un centro cultural. Miró a su hija y vio que la risa, la que lo había atravesado la noche que regresó, ya no era algo ajeno a él, era un lazo. Comprendió que su gesto no era un acto único de reparación, sino el inicio de una forma de mirar y decidir. Había cosas que el dinero no compraba, otras que el dinero, con respeto, podía sostener para que florecieran. En la última escena, la casa que antes había medido todo en cifras, se encuentra en una tarde templada con las puertas abiertas. La música, esa que había sido argumento y puente, salpica los corredores. Los niños corren entre los pilares y la casita convertida en taller vibra con voces. En el jardín, Alejandro y doña Graciela se quedan un momento, observando. No necesitan muchas palabras. Un pacto silencioso queda en el aire. La promesa de mirar el pasado con humildad y de proteger el presente con justicia. Ernesto, sentado junto a una ventana, toca la nana una vez más. La canción que había salvado a un niño y había abierto la posibilidad de reparar, ahora suena como si fuera el hilo que une a varios tiempos. Alejandro se acerca, se sienta y sin muchas ceremonias toma la mano del anciano. No porque ahora la casa le deba algo, porque aquello hubiera sido fácil, sino porque la deuda que una vez no supo ver, ahora es visible y lo llama a la responsabilidad continua. En voz baja, Ernesto repite la última línea de la canción, y en la melodía se escucha la confirmación de que algunas decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en la reparación y suscríbete para más relatos sobre la esperanza que nace cuando se mira al otro y se le reconoce su dignidad.